Bueno, muy bien, estamos en la tarde de la radio, aquí estamos recibiendo en nuestros estudios a contraalmirante retirado Luis Pérez Maceo. ¿Cómo estás, López Luis? Maceo. López Maceo, un gusto tenerlo aquí en nuestro Muchas estudio. gracias. Sabemos que ya prácticamente está terminando este juicio, arrancó los primeros días del mes de marzo. Así es. Queremos también agradecerle, por supuesto, su presencia, seguramente nos va a contar cómo ha vivido todo este proceso, ¿no? Por Un supuesto. juicio muy complejo, ¿no es cierto?, con muchas cuestiones técnicas. Eminentemente técnico. Uh-huh. Eminentemente técnico, con un componente emocional sumamente grande, que es lo que a veces entra en conflicto el dato objetivo con el componente emocional que tenemos todos por la pérdida de 44 tripulantes y de la nave, ¿no es cierto? Claro. Bueno, aquí se ha planteado siempre, ¿no? Por un lado, lógicamente, si el submarino Lara San Juan estaba o no en condiciones de mostrar eso, o todo lo contrario, ¿no es cierto? Usted está sentado de un lado que seguramente no hubiera querido estar nunca. Por supuesto. Y jamás hubiera dado una orden si hubiera considerado que el submarino no estaba en condiciones, y toda la organización hubiera dado un solo alerta de que podía llegar a ocurrir semejante tragedia. La organización de la Armada está profusamente regulada, está armada, se basa en... La cadena jerárquica se basa en dos pilares fundamentales. Por un lado, la especialidad, y por el otro lado, la obligación de informar al superior. Uh-huh. Eso es lo que conforma toda la cadena de mando. ¿Por qué? Por la especialidad. Claro. Porque no todos podemos saber todo. Uh-huh. Hay especialistas de submarinos, dentro de los submarinos hay especialistas en armas submarinas, claro. Hay especialistas en electricidad, hay especialistas en propulsión, hay especialistas en comunicaciones. Lo mismo pasa en todo el resto de la Armada, para los de superficie, para los aviadores, para los infantes de marina. Entonces, esa organización basada en la especialidad tiene como elemento de seguridad, tiene dos elementos muy grandes de seguridad. Uh-huh. Uno, la obligación de informar cuando algo no funciona, y el segundo, que el que mantiene e informa es el que está a bordo. Claro. Yo, por ejemplo, le doy un caso. Uh-huh. Cuando el submarino o cualquier unidad eleva un pedido de reparación al arsenal, el arsenal ejecuta la obra, todo un camino administrativo de evaluación de la obra, ejecuta la obra. El que hace la prueba es el submarino. El submarino hace la prueba y le dice, está bien, le doy por recibida la obra, o le dice, no estoy conforme con su obra, repítala. Eso es lo que le da esa solvencia y esa seguridad al sistema. Por eso toda la información surge de abajo hacia arriba. Y arriba, a medida que van agrandando la cantidad de elementos que uno tiene que manejar, se rige por los informes que van y las evaluaciones técnicas de todos los que van integrando esa cadena, ¿no es cierto? Esas evoluciones técnicas se habían realizado en tiempo y forma. Sí. El principal elemento es, como decía antes, que cada tripulante tiene en custodia un elemento, una pieza, un equipo. Él es el que lo mantiene, él hace el mantenimiento de primero y segundo escalón, informa para que los arsenales apoyen. Entonces, todo ese conjunto de verificaciones que hay son las que le aseguran a uno que esté en condiciones. Hay, por supuesto, un tema, o más de un tema que se habló, es, por ejemplo, la demora en la entrada a dique para el carenado, todo eso. Todo el organismo técnico, más un organismo que era el Consejo, es el Consejo del Arma Submarina, formado por los 17, 18 submarinistas más expertos y con más experiencia, dijeron, el casco está bien, prorroguemos esta tarea para el primer semestre del año 18. Uh-huh. ¿Por qué? El submarino ya había entrado a dique en el año 15,
se había verificado todo el caso, había entrado para una reparación puntual en la tapa de un tubo lanzatorpedos que no sellaba correctamente. Ahí, cuando la entrada dique para una avería puntual, entra y sale, no es que se planifica. Y se evaluó todo el casco, dijeron, el casco está en muy buenas condiciones, ejecuten el mantenimiento en el primer semestre del año 18, lo que nosotros llamamos en la programación el año +1. Ajá. Toda esa programación es lo suficientemente compleja como para que no es paso, entro y deme un turno, lleva un año de preparación, arranca en marzo todos los años y en noviembre se decide el plan de reparaciones de toda la Armada. Uh-huh. Entonces, eso incluye, entre otras cosas, el plan de dique. Uh-huh. Es una de las tareas más. Uh-huh. Y de hecho, lamentablemente se verificó, el submarino cuando implosionó a la profundidad de diseño. Uh-huh. Se verificó específicamente que no presentaba ninguna novedad y que el asesoramiento dado por esos especialistas había sido correcto. No es que eso aumentó el riesgo, no, son todas medidas de seguridad adicionales que uno va tomando, que los especialistas toman, pero el submarino implosionó por debajo de los 700 metros, que eso excede las condiciones de diseño. Ah. Las hipótesis son muchas de lo que pudo haber. Las hipótesis son muchas, hay 5 básicas y después de combinación de esas 5, así que son muchas. Y bueno, pero acá lo que plantea el juicio es si estaba o no en condiciones. Uh-huh. Esa es la realidad. Sobre las determinaciones, esos son los que han hecho los análisis y los informes periciales, los que están capacitados para decidir cuáles son las hipótesis. Y en eso hay que tener mucho cuidado de ser respetuoso de la opinión del que verdaderamente sabe. ¿Se tenía que llegar a este juicio? ¿Entiende Luis? No. Lamentablemente, yo considero que no. Esta es la tercera vez que se juzgan los mismos hechos. Uh-huh. La primera vez lo hizo el Poder Legislativo con la Comisión Bicameral, uh-huh, en el año 17 y 18. La segunda vez fue el Poder Ejecutivo con el Consejo de Guerra, que en realidad debió haber habido una investigación anterior de la Armada que no se hizo. Fuimos al Consejo de Guerra, los mismos testigos, la misma documentación, determinaron que el submarino estaba en condiciones de partir. Porque además previo además de las novedades, una novedad no quiere decir que se le impida zarpar. Una novedad puede ser relevante o no relevante, puede afectar o puede no afectar la seguridad. Las novedades que tenía no afectaban la seguridad. Una de las cosas que también se habla, estaba limitado a 100 metros. Mire lo que le digo, porque faltaba una prueba. La prueba se había hecho parcialmente, pero de todas maneras dijeron no. Lo que probamos hasta 200 metros, listo. Entonces usted está autorizado a bajar hasta 100. Es el margen de seguridad del 100%, que es el mismo que tenía el astillero. El astillero prueba a 700 metros y dice, a 600 metros y dice, usted está autorizado a usarlo hasta 300. Usando el mismo criterio de seguridad, la Armada, cuando hizo las pruebas, dijo, bueno, como esa prueba se hacía en dique seco, hizo otra prueba, dijo, bueno, esto es hasta 200 metros, probó con lo que se denomina una inmersión exploratoria, es decir, en determinadas condiciones muy particulares, se llegó a los 200 metros sin inconvenientes e igualmente se le dijo al submarino, usted opere dentro de los 100 metros. Y la verdad que no tiene restricciones, hasta 100 metros cumple el 100% de todas las funciones y misiones de adiestramiento. Los 300 metros es para evadir ataques enemigos. No es para adiestrarse normalmente. Así que esos eran los dos elementos que más, digamos,
sin un conocimiento técnico, la gente se puede asustar y decir, ¿cómo? Si no podía bajar. No había ningún inconveniente y de hecho lamentablemente se verificó que ese margen de seguridad no hubiera hecho falta. Claro. Doctor, bueno, ya vamos a saludar igual a Hernán López, es hermano, abogado, en Así este caso hermano de Luis, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que resta ahora? Si bien nosotros el defensor oficial es el que está... No, correcto. En la defensa de Luis está a cargo de la Defensoría Oficial, el equipo de Gastón Morillo, sí, excelentes profesionales. Yo lo vengo acompañando a Luis como abogado desde el inicio mismo de todo este caso, con el famoso sumario express del ex jefe de la Armada en noviembre del 2017, en diciembre del 2017, perdón. Después, durante todo el proceso de la instrucción, el Consejo de Guerra, y bueno, y ahora lo estoy acompañando en la etapa del juicio oral. Había un punto que señaló Luis en su descripción, que es justamente lo que se le ventiló durante todo el juicio. Desde que arrancó el proceso en marzo de este año, pasaron más o menos, poco menos de 100 testigos. Sí. Creo que 62 de esos testigos eran testigos expertos, submarinistas, oficiales de comando, ex jefes, comandantes, ex comandantes de submarino también. Y las hipótesis que todos plantean no tienen nada que ver, las hipótesis del naufragio, no tienen nada que ver con el estado de alistamiento del submarino. El submarino, cuando reporta la última avería y cuando se analizan, bueno, qué pudo haber pasado después del ingreso de agua por el balcón de batería, por ese cortocircuito que la tripulación había contenido, la avería que había resuelto. Ninguna de las hipótesis se conecta con las novedades que estaban reprogramadas o las novedades que estaban pendientes. ¿Sí? Por eso el estado del submarino, que es el punto que se discutió y que sobre todo en los medios estaba circulando y viene circulando desde el momento cero, si ustedes estuvieron siguiendo las noticias. Finalmente en el juicio, y eso es un aspecto, la verdad que ha sido muy positivo del juicio oral, se verificó que no tenía nada que ver. Si fue la explosión de hidrógeno, si no fue la explosión de hidrógeno, bueno, Luis dijo, dentro de las 5 hipótesis hay distintas variantes que pueden combinarse entre una y otra. ¿Sí? ¿Se plantea la absolución por parte de la... Sí, por supuesto. No solo eso, planteamos junto con la defensa del capitán Villamide y de los otros dos acusados, que son los Correa y Alonso, la nulidad de la acusación fiscal. El proceso penal culmina siempre con el Ministerio Público Fiscal haciendo su acusación, pero el requisito después de un juicio oral, de un debate público, es que la acusación tiene que tener una conexión o tiene que tener algún tipo de vínculo lógico con todos los testimonios que se fueron dando a lo largo del juicio y con la prueba que se ventiló en el juicio. La nulidad se plantea porque la acusación vuelven a repetir la acusación inicial y el auto de procesamiento por el cual terminamos en juicio. Con lo cual la pregunta inclusive la hizo el doctor Morillo hoy, bueno, ¿para qué tuvimos 4 meses de juicio? Si me vuelven a acusar sobre lo mismo, la misma hipótesis de que habría habido un estado de deterioro del submarino que no se probó y que, bueno, no se sabe por qué se hundió el submarino, pero seguramente debe haber sido por el estado de deterioro. A eso le planteamos la nulidad, que la tiene que resolver el tribunal. Hoy fueron los alegatos de las defensas. Sí. Hoy el Ministerio Público Fiscal contestó el planteo de nulidad. Mañana vienen, digamos, la réplica nuestra a las objeciones a nuestro planteo de nulidad. Y después vienen las palabras finales con que se clausura el juicio oral. Luis, ¿entendés que hubo una responsabilidad política también en todo esto? En el manejo de la situación.
Hubo responsabilidad política en el manejo de la situación, que prefirió exponernos originalmente al capitán Villamil y a mí, para decir, listo, acá están los responsables. Acá están los responsables. El sumario se hizo en 5 días sin la intervención de ningún submarinista, hecho por 2 abogados. El sumario inicial, ¿no? El sumario inicial, que produjo nuestra separación, la suspensión de servicio. Bueno, supone generalmente es un trámite, ¿no es cierto?, que lleva un periodo mucho más grande, ¿no? Yo creo... Mínimo de 6 meses. No, mínimo de 6 meses. Meses. Una investigación de con este nivel de seriedad que requería la gravedad del caso. Mínimo de 6 meses, evaluando toda la documentación, evaluando todos los mensajes, evaluando el estado de cada una de los componentes, digamos, del historial de los componentes del submarino. Si bien no se, aún la ciencia o la técnica no permite bajar hasta el pecio, que es el nombre correcto que tiene, sí la documentación es sumamente profusa. Nosotros, en la etapa de instrucción, pedimos del orden de 89 puntos de pericia, de toda la documentación existente. Y nunca fue tenido en cuenta. Es más, a ningún testigo se le preguntó ninguno de los 89 puntos de pericia. Y esto tiene mucho que ver con cómo se desarrolló posteriormente todo el suceso. Pero bueno, llegamos hasta acá, hasta el juicio. Usted sabe que jamás nos mostraron ni las fotografías ni las filmaciones que hizo el Ocean Infinity. Yo me entero de la profundidad a la cual colapsó el submarino San Juan durante este juicio. Se nos ocultó durante 8 años para poder acusarnos de haber demorado el carenado. ¿Y por qué se dio esa situación? La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que el capitán Villamide era muy celoso de sus funciones, el capitán Fernández también. Por eso este juicio tiene algo realmente extraño, porque por un lado todo el mundo coincide en las cualidades personales y profesionales tanto del comandante como de la tripulación, ¿no es cierto? Que yo no pongo en duda bajo ningún punto de vista, que la respaldo totalmente. Al comandante, al segundo comandante los conocí, el resto eran mucho más jóvenes y submarinistas no los conocía, pero ellos dos los conocía perfectamente. Pero al mismo tiempo cargan sobre los que estábamos en tierra las responsabilidades inherentes a los tripulantes. Entonces ahí hay algo que no cuadra. Como si él tiene el deber de informar y dice que está bien, el que está en tierra, ¿qué hace? ¿Le cree o no le cree? Porque el planteo del juicio es que nosotros no debimos haberle creído a los informes que llevaba el submarino. Mire, para zarpar el submarino necesita más de 900 horas hombre en las pruebas previas a una zarpada, que la hace toda la tripulación con doble verificación. ¿Cómo se puede poner en duda de que eso no se hizo? O de que se hizo mal. Bajo ningún punto de vista. Yo no puedo entender cómo se paran en los dos lados, ¿no es cierto? Luis, y bueno, en todo este tiempo, la familia principalmente, ¿no?, de los tripulantes. Bueno, acá hay una presencia permanente, silenciosa y a la distancia, de los 44 tripulantes, y mi postura en el juicio es defender su profesionalismo y su buen nombre. Y las familias, el dolor de las familias uno lo comprende perfectamente. Lo entiende, lo comprende, sabe que es irreparable, que no tiene forma de ir para atrás en el tiempo, no porque se hubiera hecho algo diferente, pero realmente uno los acompaña en el dolor.
y ojalá puedan sellar esa herida como cualquiera que pierde un ser querido, ¿no? En un accidente, en una enfermedad grave, es algo que es irreparable. Entonces, nosotros, tanto el capitán Villamede como yo, nos ocupamos de que las familias supieran, durante el proceso de búsqueda tenía una intensidad muy grande, ¿no es cierto? Que el indicio que el indicio el otro, falsas noticias. Yo conformé un Estado Mayor Especial, dada la envergadura de la operación, y a todo el personal les dije una sola cosa: por favor, tengámosle respeto a las familias. Cuando demos una información, que sea una información que haya sido chequeada al menos por 3 sistemas diferentes. El primero, el buque que detecta el indicio; el segundo, que investiga y analiza; y el tercero, el ROV, que va y saca la foto. Antes de eso, por favor, porque el nivel de angustia que había en ese momento era enorme. Yo lo compartía, porque además lo estaba viviendo, y decía, tengamos respeto a la familia. Hagamos este trabajo hiperprofesional. Y yo le puedo asegurar que toda la gente que participó de la búsqueda se desempeñó de una manera absolutamente extraordinaria. Bueno, Luis, te agradecemos nuevamente la presencia aquí en nuestro estudio. Sos una persona que la misma fuerza te ha llevado a recorrer toda la Argentina, pero principalmente la Patagonia, ¿no? Desde hace muchos años. Así es, me desempeñé además 2 años como comandante del área naval austral, con base en Ushuaia, pero que tiene la provincia de Santa Cruz como parte de su responsabilidad geográfica. También. Así que vine varias veces durante el 2015 y 2016. Y de Puerto Santa Cruz también tenés un buen recuerdo. Puerto Santa Cruz, sí, estando destinado ahí en el área naval austral, combinamos con la Brigada 11 del Ejército para llevar medios hasta Puerto Santa Cruz, medios navales, hacer el remonte del río Santa Cruz y después un ejercicio conjunto. Es una zona que hay que valorizar, es una zona estratégica de la Argentina. Tanto Ushuaia como la provincia de Santa Cruz son geoestratégicamente claves para el futuro de la Argentina. No se las puede descuidar bajo ningún punto de vista, como tampoco se puede descuidar el mar. A veces pareciera que lo que yo hice fue ordenar porque se me ocurrió. Son los planes en vigor, es la responsabilidad que tenemos de la custodia permanente. Sí, sí. No es algo que uno pueda hacer cuando se le antoje. Luis, muy amable, gracias por estar aquí. Al contrario, le agradezco mucho la entrevista. Y permítame decir una cosa. Lo escucho. Juan me pidió varias veces una entrevista a lo largo. Nuestro compañero Juan Suárez, sí. Juan Suárez, y yo le dije, prefiero hablar después del desarrollo del juicio, para que mis palabras no sean mi opinión personal, sino la prueba que se ofreció en juicio por todos los testigos y todos los expertos. Así que muchas gracias por la paciencia. Por favor. Bueno, también por supuesto Hernán, que es tu hermano, que en cierta manera te ayudó, ¿no? Muchísimo. Para Muchísimo. poder entender todo este tema, los términos legales también. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien, Muchas seguimos aquí en la tarde de LU2 Radio Río Gallegos.